historia de cada día, con Carlos Guerrero. Saludos amigos, los casi 8 siglos de Al-Ándalus, cuando el poder de los musulmanes en la península ibérica fue una realidad, fue también un tiempo en el que los cristianos peninsulares se reinventaron, y a pesar de que a todo aquel tiempo a veces se le llama con evidente imprecisión reconquista, lo que salió de todo aquello poco tuvo que ver con la época de los visigodos, que los musulmanes enterraron, por cierto, en muy poco tiempo. Esos casi 8 siglos fueron una época de guerra de todos contra todos, entre cristianos y musulmanes, pero también entre cristianos y también entre musulmanes, y de interacción y convivencia más o menos forzada entre ambas comunidades, mucho más fragmentadas, por cierto, de cómo se suelen evocar. Y aunque casi siempre se habla de los casi 8 siglos de Al-Ándalus, cuando el califato cordobés se desintegró hacia principios del siglo XI, apenas 3 siglos después de la llegada de los musulmanes, la geografía peninsular estaba ya dividida en grandes espacios entre las zonas cristianas y musulmanas. Y desde entonces, hasta la conquista definitiva del reino nazarí de Granada, casi 5 siglos después, los reinos cristianos no cesaron de extender sus territorios a costa de los musulmanes. Fue ese largo periodo un tiempo de transformación, cuando, por ejemplo, se creó el reino de Castilla, el que más territorio arrebató a los musulmanes y más influencia y poder generó entre todos los actores políticos peninsulares. Fue en ese transcurso cuando también se creó Portugal, cuando el reino de Aragón se hizo definitivamente peninsular y mediterráneo, sin mirar ya más allá al norte occitano. Fue en definitiva un tiempo que marcó profundamente la realidad política, económica y social de la península ibérica. Esta realidad dinámica, cambiante, es lo que habitualmente queda fuera del recuento de Al-Ándalus, exactamente lo contrario de un paréntesis. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy y de cómo fue aquella guerra transformadora. Francisco García Fitch es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura y un reputado especialista en la investigación de cómo fue la guerra entre cristianos y los musulmanes andalusíes. En la editorial Síntesis acaba de publicar un muy interesante ensayo que se titula La guerra contra el Islam peninsular en la Edad Media. Francisco García Fitch, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Encantado de estar contigo. La guerra entre cristianos y los musulmanes de Al-Ándalus fue, sobre todo, una guerra de desgaste por parte de los reinos cristianos. En buena medida lo fue, porque los recursos de los que disponían para hacer la guerra a los distintos estados islámicos eran recursos muy limitados y para conseguir la mayor eficiencia posible de esos recursos resultaba impracticable una guerra de confrontación abierta y directa, de choque masivo. Luego, en muy buena medida, es una guerra de desgaste. Las batallas campales, por ejemplo, como las de las Navas de Tolosa en 1212, fueron una auténtica excepción y finalmente, además, poco decisivas por mucho esfuerzo propagandístico que hicieran los cronistas de aquella época. Sí, en general las batallas campales fueron poco decisivas, hubo grandes batallas, es verdad, pero fueron muy pocas en relación a el conjunto de las operaciones militares desarrolladas, a las cabalgadas, todo ese tipo de esa conflictividad relacionada con la guerra de desgaste, e igualmente en relación con los grandes asedios o las pequeñas expugnaciones de castillos. Las grandes batallas representan una verdadera excepción. Bien es cierto que, como tú acabas de apuntar, la repercusión, la memoria que se construye en torno a las batallas es mucho más potente, que se construye en la época, quiero decir, en las fuentes medievales, es mucho más potente que la memoria que se construye en torno a cualquier otro tipo de acontecimientos. Con lo cual, tenemos los historiadores tenemos la paradoja de que nos podemos encontrar en algunos casos con mucha más información sobre batallas que sobre otro tipo de operaciones, y sin embargo las batallas ni fueron determinantes, ni por supuesto fue el tipo de operación más frecuente en el que un guerrero medieval podía haberse visto implicado. Las cabalgadas y los asedios de fortalezas fueron dos recursos muy ampliamente utilizados durante todo este tiempo en la guerra entre cristianos y musulmanes. Por lo que se refiere a los asedios, obviamente los castillos y las fortalezas eran básicos. Los castillos, que es uno de los grandes legados arquitectónicos que nos han quedado de aquella época, además de ser fortalezas militares, también de alguna forma articulaban el espacio de toda la comarca que de alguna manera protegían, ¿verdad?
Sí, precisamente por eso tienen tanta importancia desde una perspectiva estratégica y desde una perspectiva militar. Cuando se conquista un castillo, no se está conquistando un núcleo amurallado concreto y delimitado por la muralla. Ese núcleo amurallado ejerce una serie de funciones de control sobre el territorio que le circunda, de tal manera que el dominio de un territorio y en consecuencia, el dominio de las personas que habitan ese territorio dependía del control del punto fuerte que lo gobernaba. De ahí que junto a la guerra de desgaste, la guerra de posiciones fue el elemento fundamental, el que vino a decidir el pleito territorial entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. Sabido es que los cristianos comenzaron desde el norte de la península ibérica su expansión frente a los musulmanes. Las sociedades cristianas estuvieron siempre mucho más militarizadas que las sociedades de Al-Ándalus, en donde las tareas militares dependían más del Estado. ¿El éxito de los cristianos significa que su modelo de mayor militarización social fue más eficaz para hacer aquella guerra? Yo así lo creo. El enfrentamiento en las fronteras peninsulares permitió la construcción de dos formaciones sociopolíticas diferentes. En el norte cristiano se produjo un fuerte proceso de militarización, de tal forma que la actividad militar, el ejercicio de funciones militares acabó impregnando al conjunto de la sociedad, mientras que en Al-Ándalus se construyeron estados fuertes, estados que monopolizaron en muy buena medida el ejercicio de la violencia. Son los estados los que controlan la fuerza, los que tienen ejércitos profesionales que dependen de los estados, mientras que los de sus vecinos del norte, el papel de los estados, en este caso de las monarquías, siendo importantes como elemento de reunión de recursos, no impidió que el conjunto de la sociedad se militarizaba. Hay una militarización que por supuesto afecta al sector aristocrático y nobiliario, pero es que además, y eso es una singularidad hispánica frente a otros países europeos, hubo una militarización de los sectores urbanos, con lo cual los vecinos de las ciudades, precisamente por su condición de tal, por su condición de vecino, también tenían que cumplir con una serie de obligaciones militares, con lo cual el ejercicio de la guerra era una actividad que se extendía transversalmente sobre el conjunto de la sociedad. Eso no parece que ocurre en Al-Ándalus, donde es el Estado el que abarca o monopoliza ese tipo de funciones militares. A largo plazo, lo que a la vista del resultado de esa confrontación, parece que la sociedad organizada para la guerra tuvo ventajas. ¿Cuál puede ser la clave? Pues quizás la clave radique en que cuando en los estados feudales del norte las monarquías, los poderes centrales entran en crisis, las sociedades tienen capacidad de autogestión de la guerra. Las distintas milicias son capaces de defender sus pequeños estados señoriales o de defender las fronteras de sus términos municipales. Mientras que en Al-Ándalus, cuando los estados entran en crisis, la sociedad, en cierta medida por lo menos, se encuentra inerme, es incapaz de reaccionar. De tal forma que cada vez que entra en crisis una construcción estatal en Al-Ándalus, el impacto territorial, el impacto militar provocado por los reinos cristianos es demoledor, cosa que no ocurre al revés. Las distintas milicias de órdenes militares, de nobles, de ciudades, incluso sin contar con el poder central, cuando el poder central está en crisis, cuando el poder monárquico está en crisis, tienen esa capacidad de autodefensa y de mantenimiento del statu quo territorial que, por el contrario, no se observa en Al-Ándalus. De hecho, realmente el poder musulmán con cada crisis pierde territorio, pero es que jamás lo vuelven a ganar. Es que la pérdida del territorio musulmán es irreversible, cosa que obviamente no ocurre sino todo lo contrario en el campo cristiano. Eso es completamente cierto, es un fenómeno histórico constatado a lo largo de toda la época, prácticamente desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Por mucho que en determinados momentos los musulmanes ibéricos, andalusíes, sean capaces de reconstruir, de reunificarse, de buscar apoyos en el exterior, de ejercer una presión en las fronteras, en ningún momento llevan a cabo un proceso de recuperación territorial de lo que se había perdido. Mientras que en el lado de los estados cristianos del norte, cuando pierden territorio, no tardan, bueno, es cuestión de décadas en todo caso, su recuperación. Incluso en época en la que el predominio del poderío islámico, el poderío militar islámico es contundente, por ejemplo en época califal, en la época de Almanzor, ni siquiera en esos momentos las campañas que llevan a cabo los ejércitos musulmanes en el norte peninsular no se traducen en ocupaciones territoriales, o las ocupaciones territoriales son mínimas. En algún momento las fuentes dan la impresión de que en los estados andalusíes existe la concepción de que no importaba tanto
ese dominio territorial directo cuanto el sometimiento tributario de las poblaciones cristianas del norte. Consideraban suficiente el grado de sometimiento implícito en un pago tributario, sin necesidad de establecer un dominio directo sobre la tierra que hubieran podido recuperar. Esto por lo que se refiere a los andalusíes. Sin embargo, en el campo cristiano se puede hablar de una clara apuesta ideológica que incluía la expulsión de los musulmanes de la península. También a todo esto hay que decir que los cristianos combatían con los musulmanes y también otras veces los cristianos combatían entre ellos mismos. Está completamente contrastado que por lo menos desde el siglo IX hasta el siglo XV hay un interés evidente y expreso por parte de los poderes políticos cristianos del norte, un interés no por expulsar a los musulmanes, a la población musulmana, que de hecho en muchas ocasiones no es expulsada, sino por acabar con los poderes políticos estructurados andalusíes, que es un matiz que creo que es interesante tener en cuenta. Existe un proyecto de acabar con el Islam políticamente organizado en la península ibérica, no cabe ninguna duda. Eso es un proyecto político estratégico de largo alcance, y a ese político estratégico se le envolvió con todo un discurso que podíamos definir como un discurso reconquistador, en el que venía a justificarse esa expulsión, esa destrucción del poder político de los vecinos del sur, de los vecinos musulmanes, amparándose en unos principios de carácter vindicativos. Lo que se reivindicaba era una tierra, un territorio, un reino, una patria que había pertenecido a los antepasados, es decir, a los visigodos, y que se tenía derecho a recuperar porque la ocupación islámica había sido violenta e ilegítima. Ese es el discurso reconquistador que aparece... Ideológico. Ideológico, ¿eh? Sí, esa es la ideología reconquistadora que uno puede observar cuando lee las crónicas del siglo IX, pero que puede comprobar que todavía está vigente en la época de Fernando el Católico. Desde que los musulmanes desembarcaron y conquistaron la península ibérica hasta que casi 8 siglos después cae el último vestigio del poder islámico en la península, el reino nazarí de Granada, no solo Al-Ándalus fue cada vez más pequeña, sino que fue además modelando la propia península ibérica en el campo cristiano. Surgieron durante todo ese larguísimo periodo los reinos de Asturias, de León, de Aragón, el de Castilla, Navarra, Portugal, el reino de Aragón, además, cada vez con más proyección levantina y mediterránea, una vez que ya renunció a mirar hacia el norte occitano. ¿Cuándo tuvo que ver la guerra y cómo se hizo esa guerra contra los musulmanes con la forma política que queda después de todo este larguísimo encontronazo? Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver. Es decir, el origen de los reinos del norte está vinculado, en la mayoría de los casos, con la organización de núcleos políticos de resistencia frente al Islam. Hay que pensar que el primer núcleo cristiano que muestra un carácter independiente es el reino asturiano, y en su origen es una expresión de resistencia, es el fruto de una expresión de resistencia frente a la ocupación musulmana del área astur, ¿no? Pero es que cuando analizamos los orígenes de la articulación política en el ámbito pirenaico, tanto en la parte occidental, en Pamplona, como en la parte oriental, en los condados catalanes, igualmente lo que encontramos ahí es un factor de resistencia frente a la ocupación islámica. La diferencia es que en el ámbito asturiano ese factor, esa resistencia parece que se mueve a partir de un impulso autóctono, mientras que en el mundo pirenaico, junto al impulso autóctono, encontramos un factor externo, que es la influencia carolingia. Pero en cualquier caso, en los propios orígenes de esos núcleos está la guerra contra el Islam, y posteriormente en la expansión de las fronteras de esos reinos, la conflictividad fronteriza frente al Islam va marcando la pauta de dicha expansión, del crecimiento de esos reinos. Por tanto, la propia delimitación de las fronteras entre los reinos es paralela al retroceso territorial de Al-Ándalus. Lo cierto es que al finalizar la conquista de Granada, al caer el último resto del poder musulmán en la península, Castilla, que obviamente no existía como reino cuando llegaron los musulmanes a la península, había emergido como el reino peninsular más poderoso. De hecho, fue también el que más territorios conquistó a los propios musulmanes.
Esto obviamente fue muy importante para todo lo que vino después. Claro que sí. Hay que pensar que a partir de finales del siglo XIII, el Reino de Portugal había acabado con su expansión peninsular, habían llegado hasta la costa sur del Algarve, mientras que el Reino de Navarra había quedado desde hacía siglos arrinconado en su nicho pirenaico, mientras que la corona de Aragón, después de las conquistas de Jaime I, la conquista de Valencia y de Mallorca, pues había asentado de forma definitiva sus fronteras, de tal forma que prácticamente desde mediados del siglo XIII, después de la conquista de Valencia, el único reino que mantuvo fronteras frente al Islam y por tanto que mantuvo la posibilidad de una expansión fue Castilla. Y claro, significó que al final del periodo, una vez conquistada Granada, se extendía desde Galicia hasta Granada, pasando por todo el territorio cántabro, buena parte del territorio vasco, de las actuales Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y toda la actual Andalucía. Es decir, que Castilla llegaba a final del siglo XV y principios del siglo XVI como la corona de mayor peso dentro del ámbito hispánico. Por supuesto, eso va a tener una importancia trascendental para el resto de la historia hispánica. Claro, ¿y hasta qué punto el modelo de guerra entre cristianos y musulmanes que antes ha resumido usted, modeló de alguna forma también lo que vino después de que terminara el poder musulmán en la península ibérica? Esa pregunta es muy interesante porque yo estoy convencido, y además hay investigaciones que así lo demuestran, que el impulso expansivo de la monarquía hispánica en el siglo XVI, impulso expansivo que se pone de manifiesto en Europa, en Italia y por supuesto en América, tiene sociológicamente, antropológicamente algo que ver con las formas, las actitudes, los modos de vida que se habían ido forjando en la frontera entre los reinos cristianos del norte y el Andalus a lo largo de la Edad Media. Para el caso americano está bien estudiado que muchas de las formulaciones militares que se aplicaron en América derivan de la época medieval, pero además yo creo que hay una continuidad familiar entre los individuos, las familias que habían estado en la última fase, habían participado en la última fase de las guerras en la península contra Granada, una continuidad entre quienes participan en esas guerras y quienes después aparecen luchando en Italia, por ejemplo, o los que aparecen embarcándose en Sevilla en dirección a América. Es decir, aquellos conquistadores de América tenían una raigambre adquirida, una trayectoria vital, un pozo de actitud bélica que habían adquirido familiarmente en las fronteras frente al Islam. Estoy convencido de eso, aunque prosopográficamente todavía resulta necesario demostrar esa vinculación entre los soldados profesionales que luchan en Flandes o que luchan en el Rosellón o que luchan en Italia y los que se van a América y aquellas familias que habían tenido una participación activa en la conflictividad contra los musulmanes. La guerra entre cristianos y musulmanes en la península ibérica coincidió en parte con la época de las cruzadas, aunque empezó, por cierto, bastante antes y también concluyó bastante después. Coincidiendo con lo que fue la Segunda Cruzada, el Papa Inocencio III incluso concedió la condición de cruzada a lo que aquí ocurría, a lo que ocurría en la península ibérica. ¿Hasta qué punto el combate de los cristianos contra los poderes musulmanes andalusíes estuvieron marcados también por ese espíritu de cruzada? Bueno, la influencia fue notable. No solamente las operaciones que tuvieron lugar a mediados del siglo XII en el contexto de la Segunda Cruzada, por ejemplo, la toma de la conquista de Lisboa, la conquista de Almería, el año siguiente la conquista de Tortosa, no solamente fueron consideradas cruzadas, es que hubo muchas operaciones anteriores y otras muchas posteriores que recibieron la bula de cruzada. Piense, por ejemplo, operaciones como la conquista de Sevilla, la conquista de Valencia, la batalla de las Navas de Tolosa, una gran cantidad de expediciones organizadas por los monarcas hispánicos tuvieron la consideración de cruzada y fueron cruzadas porque así otorgaron esa condición aquellos que estaban en condiciones de hacerlo, que eran los papas. Y la ideología cruzadista es una ideología que enraiza en dos conceptos básicos, como son el de concepto de guerra justa y el de guerra santa, y esos dos mismos conceptos son los que aparecen en la ideología reconquistadora a la que hemos aludido anteriormente. De tal forma que entre la ideología reconquistadora y la ideología cruzadista hay puntos de conexión que son muy evidentes.
Son diferentes por su origen. La ideología reconquistadora tiene un origen específicamente ibérico, mientras que la cruzada, el cruzadismo, la ideología cruzadista tiene un origen romano, papal, pero hay muchos puntos de coincidencia y muchas de esas operaciones fueron cruzadas. No todas, pero sí muchas de las operaciones llevadas a cabo en las fronteras hispánicas tuvieron la consideración de cruzada y fueron cruzadas en toda su regla. Quienes participan en la conquista de Lisboa, aparte de la fuerza portuguesa, quienes participan son cruzados europeos que se están dirigiendo en barco desde los puertos alemanes, flamencos e ingleses hacia Tierra Santa en el marco de esa segunda cruzada predicada por el Papa y que hacen una parada primero en Lisboa y después algunos participaron en la toma de Tortosa, en la conquista de Tortosa. Pero es que antes y después, la llegada de cruzados europeos es también una constante, la presencia de cruzados europeos en las fronteras hispánicas. Dice usted en su ensayo que para valorar lo que ocurrió en la península ibérica en esa época andalusí, hay que tener en cuenta la solidez y el gran desarrollo militar, social, económico de Al-Ándalus. Los cristianos combatieron con un poder realmente muy bien articulado. Efectivamente así es, y me gustaría indicar que eso marca la diferencia respecto a otros procesos expansivos que se vivieron en Europa en la misma época. Y le voy a poner dos ejemplos. Acaba de comentar que por lo menos en parte, la expansión territorial de los reinos cristianos hispánicos en las fronteras peninsulares coincide cronológicamente con la época de gran expansión general de Europa, la plena Edad Media entre los siglos XI y XIII, y que dentro de ese proceso de expansión general hay un elemento muy importante de expansión de la cristiandad occidental, que viene representado, por ejemplo, por las cruzadas en el Levante mediterráneo, o viene representado por la llamada en alguna ocasión la marcha alemana hacia el este. Esto es la expansión de los alemanes, del Imperio Alemán, por las riberas del Báltico hasta Letonia, Lituania, etcétera. Hay un paralelismo entre esas dos expansiones y la expansión peninsular, pero hay un par de diferencias muy importantes. La diferencia de la expansión de los reinos ibéricos frente a la expansión cruzada del siglo XI y de principios del siglo XII es que la expansión ibérica de los reinos ibéricos fue permanente, mientras que los cruzados fueron desalojados de Tierra Santa, prácticamente ya en el siglo XII apenas tenían una presencia casi testimonial y fueron definitivamente desalojados a finales del siglo XIII, mientras que la expansión de los reinos cristianos ibéricos es definitiva, y en comparación con el otro frente, con el frente báltico, los alemanes se expandieron sobre pueblos que presentaban una inferioridad en el plano técnico, en el plano social, si se quiere, evidente frente a la potencia de la caballería militar y las técnicas organizativas de los caballeros alemanes, de los caballeros teutones, mientras que en las fronteras de Al-Ándalus, o mejor dicho, en las fronteras de los reinos cristianos del norte, lo que tenían enfrente era un poder, el andalusí, bien organizado, un poder rico, culturalmente brillante, y que en el siglo XI, tanto en el aspecto económico como en el aspecto cultural, en el ámbito de la organización estatal, Al-Ándalus era superior, a principios del siglo XI, superior a sus rivales cristianos. Yo creo que ha quedado bastante claro porque al principio de esta entrevista hemos presentado al profesor García Fitch como un reputado especialista de lo que habla. Francisco García Fitch, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura. Excelente este nuevo ensayo suyo publicado por la editorial Síntesis con el título de La guerra contra el Islam peninsular en la Edad Media. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenos días. Gracias a vosotros y muy buenos días.